Vamos a estar predicando acerca de eso, hermanos. Busquen Salmo 2, Salmo capítulo 2 o el Salmo 2, versículo 11. ¿Lo tienen? Se los leo. Dice así: servid a Jehová, ¿con qué? Con temor, y alegraos con temor, dice la palabra, con temblor. Hay ahí dos cosas que parecen contradicción, ¿verdad? Que debemos de servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Como que parece que es una contradicción, pero no. Ahorita vamos a explicar por qué no. Tomen su lugar, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Vamos a hablar continuamos con esta serie de sermones trayendo la gloria de Dios. Y hoy vamos a hablar que la gloria de Dios es el punto de adoración. Entonces, un temor santo y un gozo santo en Dios, hermanos, son esenciales. ¿Cuántos dicen amén? Un temor santo y un gozo santo son esenciales en la adoración a Dios. Forman el punto de la adoración, hermanos. Entonces, tenemos que descubrir hoy en esta tarde, en esta mañana, cómo van de la mano el temor y el gozo del Señor. Entonces yo estuve pensando acerca de esto y me vino a la mente para tener una introducción y que pueda meterlos de lleno al sermón. En el 1995 terminé yo de estudiar en el seminario en San Antonio y juntamente con nuestros tres hermanos, tres compañeros que estábamos terminando, 2 semanas antes, quisimos darnos un premio y fuimos a ver a un partido de básquetbol entre los Spurs de San Antonio y Chicago. ¿Cómo se les dice a los de Chicago? Los Bulls de Chicago. Conduje aproximadamente 30 minutos, hermanos, del seminario al centro donde está ahí el estadio de los Spurs. Y venían los Chicago Bulls, en ese momento llevaban como 2 o 3 temporadas de campeones aquí en Estados Unidos. Y para que vayan más en escena, entonces llegué, ¿verdad? Y ¿cuál sería mi sorpresa, hermanos? Que había una enorme fila para entrar, para estacionarnos. La gente estaba totalmente loca, algunos, ¿verdad?, están molestos porque querían encontrar un lugar rápido y entrar al estadio, no querían perderse absolutamente nada. Y pues esto es parte de mi personalidad, hermanos, yo ya estaba, que quería ver no a Dennis Rodman, a Michael Jordan. Y ya estaba mi corazón, hermanos, y la piel la sentía, ¿verdad?, de gallinita. Entonces, encontré un lugar donde estacionarme un poquito lejos. Y pues imagínense, hermanos, cientos de personas, miles de personas que íbamos ahí al estadio. Casi estoy seguro que el 90%, aunque era en San Antonio, íbamos a ver a los Chicago Bulls por causa de Michael Jordan. Entonces, una vez que nos estacionamos, hermanos, tuvimos que caminar con una enorme cantidad de personas. Y mientras caminábamos, iba escuchando acerca. La conversación todo giraba con respecto a Michael Jordan. ¿Cómo irá hoy a volar? Porque Michael Jordan, hermano, se quedaba en el viento para cuando iba una canastilla así, hermano. Pass in your face. Y la gente iba más apasionada, emocionada, hermanos. Mientras caminábamos, ya iba la gente bien electrizada ahí, ¿verdad? Existía mucha emoción en los comentarios, en la charla. Y cuando entramos a la arena, hermanos, cuando entramos al estadio, aquello era absolutamente eléctrico. Miles de fanáticos, ahí estábamos empacados así, por decirlo de alguna manera, todos felices, nadie se miraba triste, todos estábamos contentos, electrizados. Y la gente, ¿verdad?, saludándola, y chócola, y give me five, y pum, y paz, y pues ahora pues échame five. Y los morenos, y los hispanos, y los ignatos, todos, hermanos, estábamos contentos en este juego que pronto se iba
a celebrar. Imagínense, hermanos, ya estando ahí sentados, ¿verdad? La música ahí ambientada, de pronto las luces en el estadio se oscurecieron, se fueron. Y de pronto vienen unas luces psicodélicas ahí, ¿verdad? Prendiendo por todos lados. Y el rayo láser. Pero de pronto, hermanos, empezaron a entrar los equipos. Pero todos prácticamente nos pusimos de pie cuando entró el señor Michael Jordan. Un hombre, el láser, ¿verdad? Allí proyectado en Michael Jordan. Y Michael, pues imagina un tipo grandote, moreno, hasta brillaba el ingrato. No, hombre, estábamos todos emocionados, hermanos. Yo tenía, ¿verdad?, la piel de gallina. Y todos, ¿verdad?, ahí se presentaron todos los jugadores. Y pues Chicago Bulls en ese momento, hermanos, arrasó al oponente a San Antonio. Bueno, eso fue el viernes por la noche en San Antonio. Pero ya el domingo la historia fue totalmente diferente. ¿Qué quiero decir? Que también yo iba a la primera iglesia, no voy a mencionar porque por respeto a la iglesia. Yo iba a la iglesia en el downtown, en San Antonio en ese momento. Fue totalmente diferente, hermanos. El domingo, que íbamos a celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fui golpeado con una terrible realidad, muy dolorosa para mí. Yo iba pensando en el seminario, pero ya estaba, ¿verdad?, en mi cabecita dando vueltas. ¿Cómo está esto? Que el mundo tiene sus propios dioses, sus propios ídolos, y todos están bien electrizados por mirar a Michael, a Dennis Rodman, a David Robinson. Estábamos todos emocionados, pero llega el domingo, hermanos, y encuentro que no viene una multitud, algunos 200, caras tristes, nada de chócala y así bien con, nada de eso, solemnes, algunos tristes, otros con el ceño fruncido. Digo, la iglesia, hermanos, la adoración parecía más que nada un ejercicio aburrido. La música, lo digo con todo respeto, es lo que yo observo. El pastor, también con muchísimo respeto, uno de los predicadores del cual aprendí mucho, tremendo predicador, pero parecía aburrido de Dios. La gente en la iglesia parecía aburrida de Dios. Y eso es lo que llamamos entonces, hermanos, una adoración. Y cuando terminó todo eso, hagan de cuenta que rápido se vació, así como cuando nos bañamos el agua, inmediatamente la gente se fue, se vació. Entonces me senté, hermanos, y contrastando esta experiencia que pasó hace años, que el mundo, ¿verdad?, tiene sus propios dioses, sus propios ídolos, como Michael Jordan. Quizá usted tenga sus propios ídolos también personales, sus pequeños dioses, a los cuales le da gran adoración. ¿Cuántos de ustedes, verdad, que van, ya ni digamos domingo, hermanos, entre semana, que fueran ahí donde están los juegos, aquí a Houston, donde está, ¿cómo se llama?, donde van los como jóvenes a jugar ahí, y también, yo también una que otra vez, ¿cómo se llama? Ayúdenme, por favor. ¿Cómo? Excuse me. No. Bueno, uno va y se sube allá a los juegos y la gente anda emocionada, hermanos. En la mall usted mira a la gente emocionada. Vamos a los partidos de los niños, la gente anda emocionada, anda contenta. Por todas partes la gente, hermanos, disfruta esos ídolos. Pero el pueblo de Dios, hermanos, aunque tenemos un gran Dios, porque Jehová de los ejércitos es el Dios de lo imposible, es el gran yo soy, es el que merece toda adoración. Pero, hermanos, miramos que sus adoradores no son adoradores. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Entonces, la iglesia, hermanos, muchas veces o la gran mayoría de veces damos una adoración muy escueta, muy pequeña, sin pasión.
sin emoción. Y la pregunta que me viene a mi mente, ¿por qué existen estas dos diferencias, hermanos? ¿Por qué en las cosas del mundo adoramos a nuestros propios dioses y cuando tenemos que adorar a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, hay iglesias, ¿verdad? Casi como que prohibido reír, prohibido respirar, prohibido mirar, prohibido saludarse? Pero eso no debe ser en la iglesia de Dios. Y hoy lo vamos a aprender, hermanos. Hay otro pasaje que vamos a llegar ahí, que debemos de ser también, ¿por qué no?, hasta ruidosos en la casa del Señor. Pastor, eso no debe de ser. Vamos para allá. Entonces, esta es mi propuesta, hermanos. Lo que falta en muchas iglesias es un temor al Dios Todopoderoso. Hemos hablado ya sobre esta serie acerca de la presencia del Señor y eso es importante, un temor santo. Pero también dice Salmo, una alegría santa. Son dos cosas esenciales en la adoración, hermanos. Pero la pieza que a menudo falta en las iglesias es lo que llamamos el temor a Dios. Ahora bien, el Salmo 2:11, hermanos, dice, la nueva versión, adora al Señor con temor y regocíjate con temblor. Ahora, esto en la superficie parece que está medio esquizofrénico, hermanos, que está medio loco. ¿Cómo podemos alegrarnos y a la misma vez tener temor a Dios? Eso es lo que dice el Salmo. Eso suena, ¿verdad? Como, ¿conocen personas que son bipolares? ¿Seremos nosotros bipolares? Ah, ¿el hermano es bipolar? Ah, bárbaro. Pobrecito. Ok. Entonces, parece, hermanos, que esto es bipolar. Pero Dios dice, alégrense cuando estén delante de mi presencia. O sea, que el temor, el miedo, hermanos, el temor y el regocijo van dos juntas. Es como cuando me puse a imaginar, cuando levantan un poste así alto, tiene que haber cables de tensión para que quede paradito, ¿verdad? Entonces, esta tensión es necesaria en las iglesias al momento de adorar a Dios. Debe existir gozo, pero también debe existir temor. Amén. Eso es lo que dice el Salmo. Y hay, hermanos, no se imaginan la cantidad de... Ahorita rapiditamente les voy a dar las citas acerca de eso. Entonces, cuando existe un temor santo y una alegría santa, hermanos, eso refuerza nuestra adoración. Lo hace más efectivo. Entonces, vamos a ver rápidamente 2 o 3 pensamientos. Espero que me dé el tiempo para explicar esto, hermanos. Número 1. El temor de Dios nos debe de poner de rodillas en reverencia. Dice el Salmo 2:11, dice así: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces, lo primero que vamos a hablar es acerca del temor, de la referencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la idea, hermanos, aquí es que debe haber un temor piadoso. Y esto está en toda la Biblia. Les voy a se los voy a leer solamente, hermanos, para irnos así un poquito rápido. Bueno, ahí, Salmo 119:9, y se los voy leyendo. Salmo 119:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y luego dice el Salmo 22:23. Salmo 22:23 dice así: los que temen a Jehová, alábenle, glorifíquenle, descendencia de Jacob. Y luego además dice, y temedle vosotros, descendencia de toda Israel. Uno más, Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Uno más para que miren. 33:8, que hay muchísimo, hermanos, hay muchísimo esta combinación. 33:8. ¿Eso sí lo tienen? Miren, se los leo. Tema a Jehová, ¿cuántos? Toda la tierra.
teman delante de Él. ¿Cuántos? Todos los habitantes del mundo. Entonces, hermanos, podía citar otros, no sé, 50, 60, 200 versículos donde hablan acerca del temor a Dios. Que cuando estemos delante de la presencia, si hay algo que debemos de tener es temor a Dios. ¿Ok? Ahora, es algo que en muchas iglesias se está perdiendo, pero bueno, Dios va a pedir cuentas de nuestra iglesia. ¿Por qué un Dios amoroso, hermanos? Nos pide, ¿por qué un Dios de amor? Porque eso mucha gente, es que Dios es amor, puro amor, ¿verdad? Y la gente hoy quiere, ay, puro amor. Es cierto, Dios es amor, pero también es cierto que a Dios hay que tenerle temor. Amén. Miedo, ese es, dicen que no, la palabra, estudié, hermanos, y dice un comentarista que la palabra temor en el original significa miedo, un miedo reverente, así como un hijo cuando le tiene temor a su padre, respeto. Entonces, la pregunta, ¿verdad?, que quiero que tenga, ¿por qué a Dios le debemos de tener temor? Porque es una disciplina, hermanos, de la conciencia. Miren el Salmo 5:11, vamos allá, Salmo 5:11, Salmo 5:11. Dice así: pero alégrense todos los que en ti confíen, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Perdón, me equivoqué, es 7, versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Pueden poner, si quieren, ahí miedo, temor. Eso significa, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros le tengamos un temor santo. Literalmente significa un temor saludable. No es un temor, hermanos, que nos produzca paranoia. No es un temor que así como Adán y Eva, que se escondieron, ¿verdad?, porque tuvieron temor a Dios. Ese no es el tipo de temor que está diciendo Dios aquí. Es como cuando un niño tiene temor a su padre que lo respeta. El niño lo va, cuando es desobediente el niño, hermanos, cuando es irrespetuoso, un padre amoroso tiene que disciplinar a su hijo. Y lo disciplina por falta de respeto y por falta de obediencia. Y el niño por eso va a tener temor, porque sabe que su padre, que lo ama, también, ¿verdad?, lo disciplina. Entonces, quiero asegurarme, hermanos, de que entiendan perfectamente la diferencia entre disciplina y castigo. ¿Alguna vez usted ha escuchado a sus hijos, a un padre decirle a sus hijos, cuando no se portan bien, vas a ver cómo te va a ir ahora que lleguemos a casa? Eso no es la manera de disciplinar correctamente. Escuchen esto, porque ya si nuestros hijos son hijos de Dios, Jesucristo ya pagó por todos sus pecados y por todas sus faltas y por todos sus errores. Entonces, ciertamente eso no es la manera, hermanos, como Dios nos trata cuando fallamos, porque somos sus hijos. Entonces, Dios no tiene, escuchen esto, Dios no tiene ningún deseo de castigarte por tus pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados. Sin embargo, Dios sí nos disciplina. Y la meta, escuchen esto por favor, y la meta de la disciplina de Dios es esta: Él quiere corregirnos, Él quiere entrenarnos y Él quiere ayudarnos. De ahí viene la palabra discípulo, disciplina. Es una persona que está siendo entrenada, es una persona capacitada. Y el objetivo de la disciplina, escuchen esto, el objetivo de la disciplina, ¿están todos conmigo? Es que si tú andas caminando chueco, fuera de los caminos del Señor, la disciplina es para traerte a los caminos correctos de Dios. Un versículo más. Miren Salmo 119, Salmo 119. Versículo 67.
Dice el salmista así, ¿lo tienen todos? Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, rebelde, fuera de los caminos del Señor. Mas ahora, ¿qué dice? Guardo tu palabra. Versículo 71, nos brincamos. ¿Lo tienen? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, póngame atención. Dice aquí el salmista, me desvié, me rebelé, pero no me fue nada bien. Y ahora dice, ahora que andaba todo chueco, ahora que regreso a los caminos del Señor, ahora puedo entender y respetar tu palabra, Señor. Entonces, la meta de Dios, hermanos, al afligirnos, póngame atención aquí, la meta de Dios al producir dolor en nuestra vida, nos corrige y siempre nos va a corregir para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Aquí el salmista, ¿verdad?, acerca de la disciplina, escribió David, ¿verdad?, que Dios no manda una disciplina arbitraria, hermanos. Él no se goza en disciplinarnos, pero cuando hace falta, como un buen padre, Él nos va a disciplinar. Amén. Nos guste o no nos guste. Ahora bien, David, hermanos, David, el rey David, él vio la disciplina de Dios así así que, hermanos, junto a su presencia, junto al arca del pacto. Vamos a ver esta escena. Busquen por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y ahí nos vamos a quedar un ratito. Versículo 1, se los leo. 6:1. ¿Están conmigo? David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, 30,000, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, que guiaban el carro nuevo. Esta es la arca, esta es la imagen, hermanos. ¿Están acá conmigo? Esto representa. 6, cuando llegaron a la era el 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Y lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Versículo 8. ¿Están conmigo? Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Ok, dejen sus Biblias. Dejen sus Biblias. Dice la Biblia, hermanos, que David salió con 30,000 hombres nuevamente para ir por el arca que representaba la presencia de Dios. La tenían los enemigos filisteos. Ya en otros casos les voy a predicar, no les fue bien a los filisteos. Dios ya les había mandado una plaga, ¿verdad?, con tumores. Otros, inclusive los mismos israelitas que no habían tratado con respeto el arca de Dios, los había fulminado porque abrieron sin ningún temor santo el arca de Dios. Bueno, el arca de Dios, hermanos, en aquel entonces representaba la presencia de Dios. Y hoy la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Dios. Ahora eso, hermanos, eso para mí, ahorita no somos 2 o 3, póngale que seamos 80 o 90. Pero lo más importante no es que estemos aquí, lo más importante es que la presencia de Dios está aquí. Y eso, hermanos, nos debe de llenar de entusiasmo, de júbilo, de compartir, chócala, alabado sea el Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque la presencia de Jesucristo está hoy en nuestra iglesia. Entonces, miramos aquí, hermanos,
que el arca representaba la presencia de Dios. Y David, un hombre que tenía temor a Dios, quiso traer, porque hermanos, David estaba loco, estaba apasionado por Dios. Ese era así, ese era el carácter, la personalidad de David. Prácticamente todos los salmos los compuso David para honra y gloria de Dios. Mas sin embargo, había dos sacerdotes que no tomaron a Dios en serio. Uno se llamaba Usa y el otro se llamaba, ahí está, que no me lo aprendí. ¿Cuál versículo está? Ayúdenme. El 3, Usa y Ayo. A ver, digan Ayo. Ayo, ok. Entonces, dos sacerdotes, hermanos, que no tomaron en serio a Dios. Escuchen esto, eran un poco indiferentes cuando se trataba con Dios. Eran apáticos. No tenían pasión por Dios. Y usted dice, pastor, ¿por qué eran apáticos? Porque no tenían temor a Dios. O sea, que las personas que son apáticas no tienen temor a Dios. Las personas que son apáticas no toman en serio ni inclusive ni sus pecados. Entonces, de ahora en adelante, lo menos que debemos hacer usted y yo es que debemos ser apáticos. Todo lo contrario, debemos de sentir entusiasmo por nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, la apatía, hermanos, la apatía es lo contrario a lo apasionado por Dios. Y otra vez volviendo a los Chicago Bulls contra los Spurs, ahí había pasión, ahí había, hermanos, algo electrizante, ahí había algo que dije, ay caray, ojalá eso existiera en las cosas del Señor, porque nosotros no estamos adorando ni a Michael Jordan, ni a David Robinson, nosotros estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso, hermanos, nos debe de apasionar. Con el simple nombre de nombrar, vaya la redundancia, el nombrar el nombre de Jesús, usted dice, wow, gloria a Dios, amén, aleluya, alabado sea su nombre. Entonces aquí miramos, hermanos, que la apatía es lo contrario al apasionado por Dios, es lo opuesto a Dios. Entonces, permítame agregar aquí algo. La apatía es la emoción por excelencia de muchos cristianos en muchas iglesias en los Estados Unidos. Lo repito, la apatía es la emoción por excelencia de muchos cristianos en muchas iglesias en los Estados Unidos. La pérdida de temor, la irreverencia, la apatía, no toman en consideración su pecado. Entonces la Biblia dice en el versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado Usa y Ayo. A ver, digan Ayo. Hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Pongan por favor atención aquí. Esa no era la manera, hermanos, y ellos eran los sumos sacerdotes, las personas que debían estar informadas de la manera correcta como Dios lo había dispuesto de trasladar la presencia santa de Dios. Y la manera que lo hicieron, hermanos, era una manera irreverente, irrespetuosa, descuidada, apática. No tomaron en serio a Dios. Déjenme darles un poquito de historia. Tanto Usa como Ayo, hermanos, eran los sacerdotes de Dios. Y el protocolo, la manera de llevarla a Dios ya lo había establecido desde el libro de Éxodo, en Números, en Primera de Samuel, Primera de Crónicas. Y las órdenes específicas de Dios, estas eran. Y cuando Dios da órdenes, a nosotros nos toca respetarlas y obedecerlas. Nada de discutirlas. Primero, Dios dijo que el arca debía ser llevada solo y exclusivamente por los levitas, los sacerdotes. A nadie se le permitía tocarla, a nadie. ¿Por qué? Porque el arca, hermanos, tenía
arillos de oro, donde se debían de meter postes por aquí, de tal manera que las personas no tocaban el arca, sino que la cargaban solamente. Y aquellos dijeron, eso está muy pesada. ¿Por qué Dios? ¿Para qué esos arcos? Dios, como que no es la cosa así. Pero si Dios dice algo, hermanos, es porque así tiene que ser y punto y se acabó. A veces de pronto me vienen, ¿verdad? Pastor, pero give me a break one Sunday. Yo te doy todos los breaks que tú quieras. Tómate los que tú quieras. Pregúntale a Dios a ver si te lo da. Es más, ¿conoces la Biblia? Check it out. Checa la Biblia. A ver qué dice con respecto a la adoración. El día domingo es el día del Señor. Es donde nos preparamos, es más, desde el día antes. Del día antes, hermanos, ya mi camisa está lista, mi perfume, mi desodorante. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el domingo? Es que el domingo, hermanos, el domingo tenemos una cita, no con la novia, no con la esposa. El domingo tiene que ver, no con usted ni conmigo. El domingo tiene que ver con Jesús, el Rey de Gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso es sumamente especial. No es cualquier día, hermanos. Es el día de Jesucristo. Es el día del Señor. Y esta gente no lo tomó en serio. Era una irreverencia, hermanos, una desobediencia. Entonces, el arca tenía que moverse de esta manera. Entonces, cuando el arca era movida, también tenía que haber sacrificios. Pero escuche, mientras que David, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 2, invocaba el nombre de Dios, o sea, se estaba preparando. Estos ni en cuenta, hermanos, ni en cuenta. Usa y Ayo. A ver, diga, Ayo. Ayo. Eso, Ayo. Entonces, ellos, hermanos, la pusieron en un carro de bueyes y acá el carro es nuevecito. Ahí se va, al aventón. Sin ningún respeto, ninguna reverencia. Entonces, la irreverencia para Dios, hermanos, escuchen esto, la irreverencia para Dios y la desobediencia, escuchen esto, trae disciplina. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor, la ira de Jehová se encendió contra Usa y le hirió ahí mismo por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Póngame atención, no me va a dar tiempo para todo el mensaje, pero a ver hasta dónde le llego. Usted dice, pastor, ¿qué no es demasiado drástico? ¿Por qué Dios fue demasiado drástico con Usa? Si lo único que le estaba haciendo él es tratando de que no se cayera el arca, poniendo su mano. Pero él se le olvidó lo que Dios había establecido. Nadie podía tocar el arca. ¿Cuántos dicen amén? Nadie. Si Usa, hermanos, hubiera obedecido desde el primer instante, él no hubiera puesto el arca de Dios en un carro y ni la hubiera tocado si hubiera obedecido a Dios. El arca no hubiera estado en posición de caer porque estaba siendo llevada correctamente. Entonces, en el corazón de Usa, hermanos, había irreverencia. Años y años de irreverencia, de desobediencia, de apatía, de negligencia. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo derribó, lo disciplinó y algunas veces, hermanos, hasta murió. Escuchen esto. Cuando dejamos de tomar en serio nuestros pecados, hermanos, y no tomamos en serio las cosas de Dios y mostramos menosprecio, hay muchas probabilidades de que Dios nos discipline. El principio aquí está. Este es el principio. Cuando un hijo de Dios peca, Dios lo va a disciplinar y lo va a disciplinar. Y Dios inclusive puede aumentar la disciplina si no se deja de pecar. Y Dios va a seguir la disciplina. Nunca me olvidaré y de pronto sucede con nosotros los padres o las mamás, que una madre disciplinó, vamos a poner el nombre Pepito.
le dio sus, órale Pepito, y el chiquillo se fue corriendo. Ajá, no me duele. Le dijo su mamá, ya me la vas a ver la próxima vez. Esta sí te va a doler. Y ustedes saben, ya con un chicote le dolió. De igual manera, así muchos de nosotros somos así. Estamos viviendo en el tiempo de gracia. Dios nos perdona todo. Cuidado, cuidado, cuidado. El punto es este, hermanos. Es que Dios, cuando nos reprende, nos disciplina. Y finalmente Dios inclusive puede matar a una persona. Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. ¿Lo tienen? Dice, el hombre que es reprendido, disciplinado, endurece la cerviz, o sea, me vale. De pronto, dice, de repente será ¿qué? Quebrantado, y ya no habrá para él medicina. ¿Qué hace Dios? Bueno, sigues de irreverente, sigues de indisciplinado, sigues de rebelde. Eres mi hijo, yo voy a actuar contigo. Te voy a sacar de aquí, no te voy a mandar al infierno, porque eres mi hijo, pero sí te voy a llevar al cielo. ¿Para qué? Porque me estás deshonrando aquí en la tierra. Estás dando un mal ejemplo con respecto a la santidad de Dios. Y de pronto Dios, hermanos, se lleva a las personas. Como hijos de Dios, hermanos, debemos de tener temor a la disciplina de Dios. Porque si nos negamos a cambiar, eso significa que no hay temor de Dios en nosotros. Ahora, usted dice, pastor, ¿cuándo sabemos cuando una persona no tiene temor a Dios? ¿Cuándo sabemos que no tengo temor a Dios? ¿Sabes cuándo? Cuando no tenemos temor, cuando pecamos. Cuando no tenemos ningún respeto con respecto a las cosas de Dios. Y David, hermanos, vio la disciplina contra la desobediencia de Usa. Por eso es que debemos de tomar muy en consideración el temor a Dios. Es sumamente importante. Mucha gente hoy razona su pecado. Es que estamos en el tiempo de la gracia y Dios nos perdona todo. Y empiezan a racionalizar sus pecados. Así como Usa, hermanos. Usa llevaba tanto tiempo que en el momento en que el arca de Dios se le olvidó los mandamientos de Dios, se le olvidó los preceptos de Dios. Y David, como era un hombre temeroso de Dios, aquel día dice que tuvo temor, pero además tuvo ira. Se ofendió David, hermanos, con Dios. Y él dijo, ¿verdad? Voy a dejar el arca de Dios en la casa de Obed-Edom durante 3 meses. Entonces, un hombre de Dios, David, que quería llevar el arca de Dios a la nación de Israel, en ese momento que se ofendió, hubo un distanciamiento entre Dios y David. ¿Entienden eso? La gente, hermanos, cuando se siente ofendida, lo primero que hace es que se aleja de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tienes? Es que estoy ofendido. ¿Ofendida con quién? Con Dios. Entonces David vio la disciplina de Dios en contra de la desobediencia de Usa, hermanos. Y cayó de rodillas con un temor santo. Eso es lo que hace el temor, hermanos. Nos lleva de rodillas a contemplar realmente quién es Dios. Jehová es un Dios santo que necesita que a Él se le debe respeto, reverencia y gloria. Amén. Esto es lo que debemos de aprender. Entonces, la segunda cosa que no me va a dar tiempo, la alegría, hermanos, mientras que el temor a Dios nos pone de rodillas en reverencia de respetar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Cuando estemos, no importa que no sea yo el predicador aquí, no importa quién esté aquí,
usted va a respetar a la persona que está aquí porque está delante de la presencia de Dios. En la escuela dominical, entro por ahí, pero mucha gente hoy no respeta la presencia de Dios, hermanos. A veces dan ganas, como cierto hermano que le dijo a su pastor hace muchos años atrás, ¿verdad? Que, pastor, vamos a orar para que caiga fuego y azufre para que queme esta gente, no así. Pero hoy la gente, ¿verdad? Dentro de la casa de Dios, mirando su celular, mirando qué, no sé. Hoy, hermanos, en la actualidad hay una adicción ya no a las drogas, ya no al alcohol, a los teléfonos celulares, al Facebook. Como que si pasan 2 minutos se pierden de algo importante. Les digo que una morena que se le olvidó su celular ahí en el comedor en la pollera, un poquito gordita, imagínense la escalera, yo creo como unos 20 pies para así de altura, subió echa la mocha, mi cell phone. Dije, pues ¿qué le pasó? Y esto está pasando en las iglesias. Número 2, así nomás de introducción, terminamos la semana que viene esto. Versículo 9. Segundo libro de Samuel 6:9. ¿Lo tienen? Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí la arca de Jehová? Ahora, ¿verdad? Le entró temor, quiso investigar, de modo de que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la dejó, y la hizo llevar David a la casa de Obed, Edom. Ok, póngame atención que ya estoy por terminar. Usted ve que ahora David, que tenía un santo temor a Dios, póngame atención, él sí tomó a Dios seriamente la presencia de Dios. ¿Cómo es que respondió al hecho, hermanos, a la presencia de Dios? Después, cuando miramos que ya se dio cuenta, investigó que nadie debería tocar el arca, que debía de ser los postes por unas argollas aquí, y que solamente los levitas, los sumos sacerdotes tenían que llevar. Entonces, por eso es que David, porque ahora sentía ese gozo y esa libertad, iba danzando, hermanos. No estoy diciendo que los voy a poner a danzar, porque dice, oye, este pastor, los conozco, quizá yo sé dance, uno que otro danza, pero no, ni todos, ¿verdad? Ni todos, pero vamos para allá. Y va a quedar en continuación este sermón. Entonces, ¿cómo es que respondió a la presencia de Dios? Él estaba cantando, hermano, estaba feliz. Estaban en un tiempo de adoración y 30,000 hombres, hermanos, juntamente con David, estaban celebrando la presencia de Dios. Felices, hermanos, felices. Cuando uno está en la presencia de Dios, hermanos, otra vez, es como aquella experiencia de Chicago Bulls. ¿Verdad? Estamos electrizados, estamos hipnotizados, estamos capturados, no por la presencia de un personaje, sino porque estamos delante de la presencia santa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso, hermanos, debe sentir uno escalofrío, electrizante, porque esto es algo que jamás 2000 años atrás en el Antiguo Testamento solamente había figuras, ¿verdad?, de que Jesús iba a venir. 300 profecías, muchísimas profecías hablaban acerca de Jesús. Y ahora usted y yo tenemos el privilegio de tener la revelación completa de que todo se trata de Jesucristo, el Rey de Gloria. Entonces, no importa qué prueba esté pasando hoy. La Biblia dice que Dios está con nosotros. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Cuánto? Y nada me faltará. O sea, si Dios es nuestro pastor, si Dios es nuestro salvador, eso resuelve todo. ¿Por qué? Porque Él está caminando con nosotros. Y nosotros escuchamos su voz porque somos sus ovejas. Pero sí debemos de tener un corazón reverente. Reverente, hermanos. La próxima semana termino con esto y esta era la premisa, hermanos, que me hubiera gustado terminar hoy para que legítimamente
la adoración de muchos de nosotros tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Legítimamente, hermanos. No porque yo esté aquí o los hermanos, es porque Jesús está aquí. Y otra vez, ¿cómo es posible? Miren, se hizo una experiencia, y con esto termino, el domingo que viene termino con esto. En una iglesia le dijo un pastor a dos de las hermanas que estaban bien prendidas en la adoración. ¿Cómo se llama usted, hermana? ¿Cómo se llama usted? Marta. No, pues sí. Marta. Afanada y turbada estás por muchas cosas. Pero ella adora bien a Dios, ¿eh? Adora bien a Dios. Ok. Entonces, ya hasta se me olvidó lo que iba a comentar, Marta. Dos hermanas, le dijo el pastor, hermana, vamos a hacer una experiencia con sus esposos. 2 semanas. Quiero que los observen bien en todas sus actividades. ¿Y dónde es donde muestran una actitud de gozo, de alegría? Que les... Ok. Venían a la iglesia los 2 hombres, fieles como muchos de ustedes. Iban a la tienda, tranquilos. En el trabajo, tranquilos. En el cumpleaños de la esposa, igual. Y ella dice, pastor, fíjese que siguen igual. Dice, ay no. O sea, yo sé, dijo el pastor en inglés. Ay no. Dice, entonces, ¿cuándo fue la única vez que mostraron alegría? Sí, dice, la única vez que mostraron alegría fue ninguna vez. Y así muchos de nosotros, hermanos, no mostramos alegría por ninguna de las cosas en la vida. Pero a diferencia, algunos de nosotros sí mostramos alegría en los deportes. ¡Gol! Algunos de nosotros mostramos alegría cuando estamos en la comida. Algunos de nosotros mostramos alegría cuando vemos a algún amigo, pero cuando venimos a las cosas del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Debemos de, con todo respeto, hermanos, analizar cuál es nuestra visión realmente en la adoración a Dios. Debe de cambiar. Tiene que ser algo electrizante, algo contagiosa, alegre, que levante las ondas del Señor. Vamos a entonar un canto, pero antes primero de entonar el canto así con todo ese gusto y con toda esa emoción, vamos a darle lo que al Señor le pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Les dan un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.